Bendiciones, amados hermanos, Dios les guarde. Gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios porque esta mañana podemos estar nuevamente juntos para poder seguir compartiendo acerca de estos temas tan interesantes de nuestra clase de escuela dominical. Hoy vamos a seguir hablando acerca de la santidad. Ya hablamos de qué es la santidad, ya determinamos que es necesaria la santidad, pero ahora vamos a hablar de lo que representa esa palabra santidad en nuestra vida cotidiana, en el día con día, en lo que hacemos todos los días, usted y yo, y que de repente cuesta trabajo incluir en una vida normal de todos los días un término que suena tan celestial o tan religioso. Pero no es así de ninguna manera. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en el nombre precioso de Jesucristo, Señor, porque nos permites esta mañana estar reunidos, unánimes, Señor, para poder alabar tu nombre, para poder bendecirte, Padre, para poder entregarte, Señor, nuestras vidas y a través de la enseñanza de tu palabra, a través del aprendizaje, Señor, de las cosas que tú haces y de quién eres y de lo que tú enseñaste cuando estuviste en esta tierra, convertirnos en personas, hombres y mujeres mejores para tu santa gloria, Señor. Yo te ruego en el nombre precioso de Jesucristo que tú permitas, Dios, que podamos nosotros aprender, desarrollarnos, crecer, Señor, y ser mejores personas para gloria de tu santo nombre, Dios. Ayúdame a mí, Señor, a exponer tu palabra con propiedad para que tu pueblo sea edificado. Señor, te lo ruego en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Recuerde usted que el punto doctrinal que estamos respaldando con este estudio es el siguiente. La Iglesia del Señor cree que los creyentes pueden cultivar, como hicieron los primeros discípulos, la práctica de una vida separada del mundo y la búsqueda de Dios, así como una norma de conducta que exalte a nuestro Señor y a su Iglesia. La vida de santidad. ¿Qué es vida de santidad? Bueno, ya lo habíamos hablado. Una vida de santidad es una vida dedicada al servicio a Dios, en la que cada cosa que hagamos, la hagamos de corazón, como para el Señor y no para los hombres. No se refiere a una vida religiosa, se refiere a que en mi vida diaria, cada acto que yo haga, tenga como propósito la gloria de Dios. Y tenemos todos los elementos para hacerlo, ya lo aprendimos en la clase pasada. Tenemos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo y tenemos una transformación interna en nosotros que nos capacita para poder vivir una vida diferente por causa del nuevo nacimiento. Ahora, no solo es posible vivir en santidad, también es necesario. De hecho, es un mandato. Ya lo habíamos platicado, pero vamos a reforzarlo con la palabra de Dios. Acompáñeme al libro de Levítico, capítulo 11, verso 44. Yo soy el Señor su Dios. Por tanto, ustedes se santificarán y serán santos, porque yo soy santo. Entonces, nos encontramos con que el Señor nos ordena ser santos. Pero lo importante de todo aquello que hacemos nosotros como iglesia, lo que hacemos como creyentes, como cristianos, es que tenga un propósito. La palabra de Dios en la segunda carta de los Corintios nos habla de que presentemos vivos nuestros cuerpos como un sacrificio a Dios, santo y agradable, lo cual, dice la palabra, es vuestro culto racional. ¿Qué quiere decir esto? Que un culto irracional, un culto religioso, una forma de actuar delante de Dios que no esté respaldada por nuestra mente y nuestro entendimiento, no es aceptable para Dios. Porque entonces sería una simple religión. Es la diferencia básica entre rezar, que es repetir como pericos, y orar, que es platicar con Dios. La diferencia básica entre hacer actos porque me los mandó el pastor o porque así lo hacen todos, o porque yo sé lo que significa y qué es lo que estoy haciendo por Dios y para Dios. Entonces, la santidad tiene que tener un propósito, no es solamente porque sí o porque a Dios le gusta. Claro que a Dios le gusta, pero tiene una razón para que a Dios le guste. Y le voy a decir cuál es. La primera de ellas, el testimonio personal, la forma en la que nosotros nos presentamos delante de los demás, es la manera en la que las personas miran a Jesucristo. Sí, así como se lo estoy diciendo. Como lo vean a usted las personas que no conocen de Dios, sabiendo que usted es cristiano y que usted dice que usted sigue a Cristo, entonces van a juzgar a Jesucristo por su vida. Acompáñeme a la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso
2. Dijo el apóstol Pablo a los discípulos: nuestras cartas son ustedes mismos y fueron escritas en nuestro corazón y son conocidas y leídas por todos. ¿Se da usted cuenta? La palabra de Dios nos dice que nosotros somos cartas vivas y que son leídas por la gente. Los cristianos leemos la Biblia. Los que no conocen a Dios leen a la iglesia. El buen testimonio refuerza las palabras que hablamos, porque no se trata solo de decir, sino también de hacer. Y esa es una de las reclamaciones más comunes que va usted a escuchar alrededor del mundo y en todas partes. Es que los cristianos hacen una cosa y dicen otra. Y ¿sabe qué? Lamentablemente en muchos casos es verdad. No en todos, por supuesto, porque también está escrito que seríamos calumniados. Pero cuando alguien dice eso y nosotros nos encontramos incluidos en la frase y decimos ¡ouch!, es hora de que revisemos nuestra vida. Cuando nuestras palabras no corresponden con nuestros actos, tenemos la necesidad de establecer en nuestro corazón un propósito de cambio, un propósito de transformación. Porque cuando nuestras vidas no están en concordancia con nuestras acciones, entonces nos convertimos en lo que la palabra de Dios llama piedra de tropiezo. Es decir, nosotros somos el obstáculo para que pueda llegar a los pies de Cristo alguien que no lo conoce, o para que un creyente nuevo o débil en la fe no pueda crecer debidamente y sienta estorbada su vida espiritual. Mire, vamos a la carta a los Romanos, capítulo 2, verso 24, para que veamos más o menos lo importante que es esto. Porque como está escrito, por causa de ustedes, el nombre de Dios es blasfemado entre los paganos. Qué dura palabra, ¿verdad? Vamos a Mateo 18:6. Dice el Señor Jesús: a cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y lo hundieran en el fondo del mar. Fíjese nada más qué tremenda palabra. El buen nombre y el honor de Dios van relacionados con nuestros actos, pues la gente hablará bien o mal de nuestro Señor basándose en lo que puedan ver en nosotros. Es un compromiso, por supuesto, pero también sabemos que contamos con el mismísimo Espíritu Santo de Dios para que este compromiso pueda ser cumplido por usted y por mí. Yo no quiero que usted a partir de esto sienta una carga enorme, que sienta usted que está más allá de sus posibilidades, de sus capacidades, porque no es así. Ya lo vimos con detalle en la clase anterior y yo quiero que usted lo recuerde y que lo tenga siempre presente. El proceso de santificación es progresivo y Dios lo sabe. Dios sabe que vamos a ir avanzando en nuestro crecimiento espiritual, que no va a ser algo que desde el principio sea perfecto, pero el perfeccionamiento corre por cuenta de nuestro esfuerzo, con la ayuda del Espíritu Santo, y Dios mira nuestro propósito y Dios se va a encargar de que nuestras vidas ni dañen a los demás, ni tampoco a nosotros nos sean gravosas, sino que por el contrario podamos tener paz y bendición. La santidad es el ingrediente fundamental del verdadero cristiano. Porque una persona que dice, Señor, Señor, no se ha ganado el reino de los cielos. El que gana el reino de los cielos es el que ama a Dios y guarda sus mandamientos. La santidad no es una cuestión de religiosidad, no es una cuestión de hipocresía, no es una cuestión de pasatiempo o entretenimiento o filosófico. Es sencillamente el cambio de vida que Dios va haciendo en nosotros y que nos convierte cada día más en un instrumento apartado para Dios. Yo insisto en esto, en este primer concepto, porque es algo que muchas veces escuchamos y que vivimos y que además vivimos de una forma que no es muy fácil de entender y que sin embargo nos taladra la cabeza y nos taladra los sentimientos todo el tiempo que lo oímos. Es que tú tienes que santificarte, es que tú tienes que vivir en santidad, es que tú tienes que apartarte del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Amado, amada, la palabra santidad no quiere decir encerrado en una caja para que nada te toque. Eso no es ser santo. Eso es ser, en el mejor de los casos, mojigato, si no es que fanático. Ser santo es ser un instrumento apartado para el uso y la obra de Dios. ¿Dónde? En este mundo, no fuera de este mundo. El Señor Jesús, cuando oró por nosotros, por su iglesia, dijo, Señor, yo no te pido que los saques del mundo, sino que los apartes del mal. Y el Señor dijo de usted y de mí, vosotros sois la luz del mundo, y una lámpara encendida no puede esconderse abajo de una cama, porque nadie la ve.
El Señor no quiere que nosotros consideremos la santidad como una orden de ya no hablarle a los paganos y de mantenernos encerrados en nuestras casas y de no salir más que de la casa a la iglesia y de la iglesia a la casa. La palabra de Dios dice que debemos vivir una vida normal, una vida llena de amor por el prójimo, y el prójimo no es solamente el de la iglesia, el prójimo también es el que vive en la esquina, el que está sentado en la calle, el que atiende en el negocio en el que compramos, el que nos compra a nosotros en nuestro negocio, y todas esas personas necesitan leer en nosotros la palabra de Dios sin palabras verbales, sino con hechos, con obras. Tomemos firmemente el consejo de la Escritura. Dice el Señor en la carta a los Hebreos, capítulo 12, verso 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Otra vez, repítalo conmigo, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Con esta palabra terminamos nuestra sección acerca de la santidad. Estamos preparados para ir más adelante, siempre y cuando hayamos entendido esta parte. Yo quiero que usted lo repase en su mente, en su corazón. Aprovéchese de que ahora existen en el internet los audios de las escuelas dominicales relativas a este tema tan bello, este tema tan poderoso que es el de la santidad, y écheles una escuchadita otra vez. Vayamos juntos a repasar esto. Usted ya tiene ahí la enseñanza que el Señor nos concedió y revísela. ¿Qué es la santidad? ¿Por qué es necesario ser santos? ¿Y cómo es que vamos a ser santos? ¿O para qué vamos a ser santos en la vida cotidiana? La palabra es muy simple. La palabra dice, sed santo. ¿Y qué quiere decir? Está dispuesto a que Dios te use en todo momento y haz las cosas que tú crees en tu corazón porque el Espíritu te lo reveló que haría Jesucristo si estuviera en tu lugar. Te dejo con esta pregunta para que te la lleves y la cargues todos los días en un rincón de tu mente bien luminoso y que la puedas ver cada vez que vayas a tomar una decisión. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Que tu alma se lo pregunte a cada instante, a cada paso, cada vez que pienses, cada vez que hables y cada vez que actúes. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por esta enseñanza, Señor, por la potencia de tu palabra, por la enseñanza que sobrepasa todo entendimiento humano y nos muestra la libertad a la que fuimos llamados, Señor, porque santidad es libertad, libertad para poder vivir sin estar atado a los principios de este mundo, sino, Señor, con la libertad del Espíritu, como el viento, Señor, que sopla hacia donde quiere y va y viene y nadie lo ve, pero lo siente. Que así seamos sentidos, Señor, por aquellos a quienes nos acercamos, como un viento recio que limpia, como un viento suave que acaricia, Señor. Porque ahora, Padre Santo, somos parte de tu cuerpo. Y por eso, Señor, actuamos como un miembro del cuerpo actúa por orden de la cabeza. Y hacemos lo que tú quieres que hagamos, Señor. Y por eso somos llamados los santos de Dios. Gracias en el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Prepárese para el servicio, prepárese para alabar a Dios, para recibir la palabra revelada del Señor y que Dios le bendiga.